La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Seguimos con el estudio. Vamos a concluir en relación al tema que ahora es sobre el reino de Dios. Yo ya tengo otros estudios en relación al reino de Dios, al reino de los cielos. Entonces me voy a enfocar en el reino de Dios. Es salvación. Primeramente, la salvación. Somos salvos en Cristo Jesús. Y ya una vez que somos salvos, debemos de buscar el fruto. Pero para poder dar fruto es necesario tener conocimiento. Entonces, en el conocimiento, ya con el conocimiento, Dios nos lo da, el conocimiento. No es para todos, hermanos. No es para todos. El reino de los cielos es condicional. La salvación es gratis. Es gratis. No se compra, no se vende. Es gratis. Cristo murió por nosotros. Pero ya una vez que somos salvos, debemos de buscar el conocimiento. Con la ayuda del Espíritu Santo vamos a obtener conocimiento. A esto se le conoce como la regeneración. O sea, nuestra meta es llegar a ser como Cristo. Obviamente vivimos en un cuerpo carnal, pero esa es nuestra meta, que cada vez nosotros seamos menos y que Cristo cada vez sea más en nosotros. Esa es la regeneración para poder eventualmente dar fruto. O sea, llegar a la tierra prometida. La tierra prometida aquí es dar fruto. Y el fruto se da precisamente en la persecución, cuando somos débiles. Acuérdense siempre de eso. Salvación, regeneración, reino de Dios, dar fruto. Entonces, vamos a Romanos 14:17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Vino Cristo. ¿Y qué hizo? Sanó a los enfermos. ¿A quiénes sanó? A los que estaban enfermos, a los que estaban debilitados, a los que Satanás, por ejemplo, Jesús sana a una mujer que la tenía encorvada por 18 años. Él mismo lo dice. Esta mujer que Satanás la tenía atada, la tenía encadenada por 18 años, Él la salvó. Ella recibió sanación. Conoció el reino de Dios. ¿Por qué? Porque fue sana. Precisamente cuando era débil. No los quiero confundir. Vamos a la palabra de Dios. El reino de Dios no es comida, no es bebida, sino justicia en el Evangelio, paz y gozo. Ese es el fruto del Espíritu, paz y gozo en el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. Fíjense bien, hermanos, Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Al último les voy a dar 2 ejemplos del poder de 2 personas que vieron el poder de Dios. Hay muchas, pero nomás les voy a dar 2 ejemplos. Hay mucha iglesia que cree en el Evangelio. Pero andan todavía tibios. ¿Qué es ser tibio? Ese versículo que está en el mensaje a la iglesia de la Odisea. Ser tibio es amar el mundo. Eso es ser tibio. Mucha gente dice, andas bien tibio, casi no haces esto, casi no haces el otro. No, ser tibio es amar el mundo. O sea, ya creemos en Cristo, pero amamos el mundo. Eso es ser tibio. Entonces, debemos de alimentarnos de la palabra de Dios
cada vez más y más y más y más y más y más, y entregarle nuestra vida a Cristo Jesús para que Él obre en nosotros según Él quiera, para que su obra siga creciendo. Ahí está el poder de Dios. Pero fíjense bien, el poder de Dios nos da paz, nos da gozo en nuestros corazones. O sea, se los digo yo siempre una y otra vez. Entrar en el reino de Dios es todavía mucho mejor que seguir las cosas que amamos en este mundo. Es mejor que las cosas que amamos aquí cuando andamos en este mundo. No toda la gente, pero por ejemplo, a mí nunca me gustaron las drogas, yo nunca usé drogas, aunque tomaba. El alcohol se puede decir que es una droga. Entonces, el tomar vino, pues se siente bien, pero el tener el Espíritu Santo es mucho mejor. Y yo una vez le decía a una persona que le estaba predicando, la droga más potente, yo no sé cuál sea, pero vamos a decir, mucha gente se envicia, por ejemplo, con la heroína o la cocaína. Y yo le digo a la gente, mira, yo sé algo, yo sé que la droga la gente la usa porque se sienten, les quita a lo mejor, qué sé yo, depresiones, fobias, qué sé yo. Obviamente se sienten mejor, pero seguir a Dios, seguir a Cristo, es 100 veces mejor que usar la mejor droga y no tiene efectos secundarios dañinos. Esa es la cosa. Tener una relación con una persona es bonito. Es bonito tener una persona que te ame, a la que tú ames o al que tú ames y la persona te corresponda. Es bonito. Es hermoso el amor de los hijos. El amor que uno le tiene a los hijos y los hijos a los padres. Es bonito, pero todavía es más grande el amor de Dios. Todavía es más grande el amor de Dios. Solamente es la sombra, la figura del verdadero amor. Dios nos muestra a través de la naturaleza las cosas celestiales. Entonces, el reino de Dios, hermanos, es poder, es poderoso. La paz que sobrepasa todo entendimiento, el gozo que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sobrepasa todo entendimiento, la paz que da Dios. Todo lo que es el fruto del Espíritu es sobrenatural. Es sobrenatural. Y esto está solamente reservado para algunos, no para todos. La palabra lo dice. No es para el orgulloso. No es para el orgulloso, no. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O hay que nacer de nuevo, hay que morir a los deseos de la carne y nacer de nuevo. Así como está en el Génesis. En el Génesis voy a hacer un estudio también en relación a eso, lo que es la figura. Dios, cuando Dios creó todo, había desorden. Así como cuando vino Cristo había desorden. Pero eventualmente el Señor dice hágase la luz. Bueno, lo voy a hacer en el estudio ese. Entonces, cuando Cristo viene y toca nuestros corazones, pone orden en nuestras vidas. Él es el que nos ayuda. El Espíritu de Dios nos ayuda a organizar nuestras vidas, a ponerlas en orden, si es que buscamos las cosas de arriba. Juan 3:5. Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ok, yo ya hice un estudio en relación a eso.
Marcos 4:11, nacer del agua y del Espíritu. Y les dijo, Cristo les dijo a sus discípulos, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios. ¿Se fijan? Mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. O sea, si tú no te haces un siervo de Cristo, no vas a entender las escrituras. No vas a poder. Nunca las vas a entender. Hay muchos pastores que tienen años, 40, 50 años estudiando las escrituras y no las entienden. ¿Por qué? Porque aman este mundo. O porque quieren ser ellos importantes. Y no necesariamente predicar a Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Puede una persona morir sin conocer verdaderamente el reino de Dios? Sí. Sí. Pablo conocía las escrituras. Conocía muy bien las escrituras. Ok, pero cuando Pablo andaba persiguiendo la iglesia, el Señor nos da un mandamiento que oremos por aquellos que nos persiguen. La iglesia estaba orando por Pablo, porque los estaba persiguiendo. Y Cristo quiso elegir a Pablo y abrirle el entendimiento. Y como ya conocía las escrituras, de hecho para Pablo tenía mucho más conocimiento que Pedro en relación a las escrituras, porque él ya las había estudiado. Entonces, ¿puede una persona leer la palabra de Dios y no entenderla? Sí. Pero es un don de Dios para aquí está otra vez. A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. Vayan y vean el contexto, ahí les está hablando a sus discípulos. Debemos de ser discípulos de Cristo. Marcos 9:11, hablando Cristo. Fíjense bien. Ya vimos que el reino de Dios no es comida, no es bebida, es justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Fíjense bien, Marcos 9:1. También les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Se los voy a decir de una vez. Esteban fue uno de ellos. Cuando Esteban lo estaban apedreando, él vio a los ángeles bajar y subir al cielo. Él vio el reino de Dios literalmente. Okay. Pedro, cuando él se puso a predicar junto con Juan, anduvo predicando, sanaron a una persona inválida, se puso a predicar. Le dijeron, no andes predicando aquí. Se puso a volver a predicar otra vez y lo metieron a la cárcel. Cuando estaba en la cárcel, un ángel lo sacó de ahí. Un ángel lo sacó de ahí. Dios no lo dejó en la cárcel, lo sacó. Ellos vieron el reino de Dios. Todos. A Juan, a Jacobo. Marcos 10, 14 y 15. Viéndolo, Jesús se indignó cuando, en el contexto es de que a los niños, no, váyanse para allá, háganse para allá. Cristo se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Debemos de ser como niños. Eso está en el Antiguo Testamento. Todos los que salieron de Egipto, todos murieron en el desierto, excepto 2. ¿Quiénes entraron a la tierra prometida?
los hijos de los que salieron de... Eso es un alegórico de nosotros debemos de morir y nacer nuevamente. Somos niños otra vez, pero ya niños en el espíritu. Somos babies cuando nacemos de nuevo. Somos niños chiquitos y necesitamos lechita. Poco a poquito vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios hasta convertirnos en maduros, en hombres ya maduros o mujeres ya maduras en la palabra de Dios. Y todos podemos llegar a ser maestros, porque eso es lo que dice Pablo a los hebreos. Ya todos ustedes deberían de ser maestros, pero veo que no. Marcos 10, 14 y 15. Perdón, ese ya lo leí. Ahora fíjense bien. Mateo 6, 25 al 34. Hablando Cristo. Por tanto les digo, no se afanen por vuestra vida, no se preocupen. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, por decir un codo, por decir 60 centímetros o 30 centímetros. Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero yo les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Cristo está hablando literalmente y alegóricamente. ¿Okay? No se preocupen cómo vestirse, o sea, no se preocupen qué van a comer, qué van a tomar, literalmente, pero también es simbólico. No se preocupen en agradar a Dios. No se preocupen, no quieran hacer trabajos para Dios. Cristo ya murió por nosotros. Cúbranse con el vestido del Evangelio, ¿ok? Y pónganse la capa que es el Espíritu Santo. Es suficiente. Entonces ya están cubiertos. Dios nos cubre con el Evangelio, o de otra forma entramos en el arca o la barca. En el arca en el tiempo de Moisés, en la barca en el tiempo de Noé, y en la barca en el tiempo de Moisés. O en el barco en el tiempo de los discípulos, cuando los discípulos entraron en el barco o la barca, cuando estuvo la tempestad, pero Cristo iba con ellos. Todo es alegórico. Entonces, nosotros somos trigo o somos hierba. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así. Antes de vestirnos somos hierba. Pero cuando Cristo nos viste, entonces podemos dar fruto. ¿Ok? Ahora, si nosotros no buscamos a Cristo, somos hierba. Y la hierba va a ser quemada. O sea, la hierba es quemada. Y mañana se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Si se fijan, tenemos que tener fe. No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no creen en Cristo, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Ahorita está el coronavirus. No se preocupen de cómo van a vivir. No se preocupen. Enfóquense en Cristo Jesús. Busquen el rostro de Cristo Jesús. Pasen tiempo. Si les viene el miedo de lo que sea, busquen a Cristo. Pónganse a orar. No se dejen llevar por los pensamientos de miedo, de rencor, de amargura, de tristeza. Cada que venga
que el demonio te ponga pensamiento, porque el demonio pone pensamientos de odio, de miedo, de rencor, de depresión, de ansiedad. Ese es Satanás atacándonos. ¿Cómo se deben de defender? Lo primero que tienen que defenderse es, inclusive puede que una voz te diga, esto te pasa, esto le está pasando por todo lo que hizo. Ese es Satanás atacándote. ¿Qué debes de hacer? Yo soy pecador o yo soy pecadora. Claro que sí, yo soy pecadora, pero mi Cristo Jesús vino a morir y dio testimonio, murió en la cruz llevando él el castigo que yo merezco. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre mío, Señor, por darnos a su Hijo amado y mostrarnos su amor. Gracias, Cristo Jesús. Bendito y alabado sea mi Señor. Tú buscas, tú le das gracias a Cristo Jesús y esos pensamientos de rencor, de miedo, de dolor, de angustia, se van. Se van. Por lo menos por un tiempo. Pero ya sabes cómo defenderte. Entonces tú debes siempre ser agradecido con nuestro Padre Dios y con Cristo Jesús todos los días, porque nosotros somos salvos todos los días. Cristo nos salvó, ya, pero vivimos en un cuerpo de pecado, entonces para llegar a la tierra prometida tenemos que ser salvos una y otra vez. Es que la mayoría de la gente no entiende la salvación, porque piensan que la salvación es hasta que te mueras. Esa es la 7ª plaga, y las otras 6, aquí hay plagas, entonces aquí hay miedos. Entonces, ¿cómo las vas a combatir? Con el Evangelio. Con el Evangelio. Entonces, ya una vez que sabes defenderte, puedes dar fruto. Y en eso es glorificado nuestro Padre Dios. Cuando el Señor ve a uno de sus hijos, que viene Satanás y viene y lo mete en el horno ardiendo, entonces esa persona, mi hijo, dice el Señor, a ver qué va a hacer mi hijo, y tú tienes la confianza en él, y en eso glorificas a mi Padre Dios. A él le da gusto, le da gusto. Entonces dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Mateo 12:28. Fíjense bien cómo es que, y Cristo lo sigue haciendo, hermanos. Cristo está vivo, Cristo vive. ¿Quién escribió los 10 mandamientos? Los ángeles. Los ángeles escribieron los 10. Primero los escribió Moisés en una tabla. La segunda vez fueron los ángeles. El Espíritu de Dios, el dedo de Dios. Fíjense bien. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Está uno endemoniado. Nosotros somos esos endemoniados. Está uno endemoniado, al que nadie podía. En este caso él tenía muchos, miles de demonios. Entonces nadie se podía ni siquiera acercar a él. Viene Jesús y le pregunta al demonio, ¿quién eres? Y le dice, Legión, porque eran muchos. Eventualmente le dice, salgan de él. Entonces los demonios dicen, déjanos entrar en los cerdos. Los demonios que salen de una persona, hermanos, entran en otras personas. Entonces, en un avivamiento donde la gente está recibiendo a Cristo Jesús y están saliendo los demonios de las personas, esos demonios van a ir a parar a otro lugar. ¿Y qué van a hacer esas personas donde paran esas otras? Pues van a hacer maldades. Entonces la mayor maldad se mira en los avivamientos. Así está escrito. Lucas 9:2. Los envió a predicar el reino de Dios
y a sanar a los enfermos. El Señor nos mandó a nosotros, los predicadores, a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Enfermos del pecado. Enfermos por el pecado, que a la vez están siendo agobiados por Satanás. De muchas formas. Lucas 9:62. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces yo te digo a ti, esto es lo que quiere decir. Tú vas a seguir a Cristo Jesús, pero tienes que dejar en tu mente, en tu corazón, las cosas del mundo. Y eso también implica dejar, dedicarle tu tiempo para servir a Cristo y no a tu familia. Tus hijos quieren cosas, tu esposa o tu esposo quieren cosas. Cristo dice: sígueme. O sea, que le sirvas a Él. No necesariamente tienes que dejar a tu esposa y tus hijos, no. En tu corazón, que mejor ya, por ejemplo, tú tienes un trabajo, ¿ok? Y de ese trabajo, tu esposa te dice: no, viejo, mira, fíjate que yo quiero una casa acá, o no tienes casa, y tu esposa quiere casa. Tú dices: Señor, yo te voy a seguir, Señor. Entonces el Señor te dice: sígueme, y tú lo sigues. Tu esposa quiere casa, eventualmente vas a tener que lidiar con eso. Vieja, o mi amor, o como tú le digas a tu señora, mi amorcito. Yo digo vieja porque tengo un hermano que se dice vieja de cariño. Entonces, mi amor, mi amorcito, mi corazón, como tú le digas. Mi amor, no más casa. Le voy a servir a mi Señor. Ahora ella va a estar disgustada porque ya no va a cumplir sus sueños en ti. Pero trátala bien. Trátala bien. Y si tú la tratas bien y ella se va porque ella quiere su casa, ¿okay? Bueno, tú vas a seguir a Cristo Jesús. No quiere decir porque ella se fue, ya te vas a buscar otra mujer, no. Eso implica que ya no vas a tener mujer. Si ya tu mujer se fue, bueno, que se vaya, dice la palabra de Dios. Tú sigue firme. Es lo que está diciendo aquí Cristo. ¿Ok? O sea, no vas a poner tu mano en el arado. Ya tienes la mano, ya estás siguiendo a Cristo. No vas a volver atrás a buscar las cosas del mundo para complacer a una mujer, porque las mujeres quieren cosas. ¿Ok? Lucas 10:9. Manda a sus discípulos y les dice: vayan, prediquen el reino de los cielos, sanar a los enfermos que en ella haya, decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. 9:11. Cuando la gente lo supo, les siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser curados. Yo siempre les digo, ¿ok? ¿De qué se trata? Cuando tú sigues a Cristo, tú traes algo que te agobia. Tú traes algo que te agobia o algo que no quieres hacer. Eres esclavo del pecado, lo reconoces. Eres honesto con Dios. Señor, mire, a mí me gusta, a mí me encanta el dinero, Señor. Con dinero baila el chango, yo con dinero hago todo. Pero tú eres sincero: Señor, yo lo quiero seguir. Yo lo quiero seguir. O lo que sea. A lo mejor quieres una pareja, a lo mejor lo que sea. Quieres sexo, quieres lo que sea del mundo. Sé honesto o sé honesta. Señor, yo lo quiero seguir a usted. Hágame entender, Señor, que no lo entiendo. Y deja que Él obre. Entonces, ¿qué hace Cristo Jesús? Tú sigues estudiando su palabra, tú te pones a platicar con Él y tú te pones a trabajar en lo que Él te pone. ¿Ok? Y mientras tú estás haciendo lo que Él te puso a hacer un día, no muy lejano,
Cristo viene y come contigo. Así como dice en el Salmo 23. Él pone mesa delante de nuestros adversarios, que son los demonios. El demonio nos pone trampas, nos pone... y uno no entiende. Entonces viene Cristo y nos sana. Así como lo dice, lo está aquí. Cristo sacó eso de nosotros, de nuestra mente. O sea, las cosas que nos pasan en nuestra mente son puestas por Satanás. Pero cuando viene Cristo, los demonios se van a volar. Órale, a volar. Se van. Y se van esos miedos, se van esas angustias, se va la depresión, la angustia, las fobias. Eso es dar fruto, hermanos. Ese es el reino de Dios. Pero es cuando eres débil. Entonces la mayoría de la gente cuando está en la angustia, ¡Señor, sálvame! No es así, no es así. Tú busca el rostro de Cristo Jesús. Y de repente, no sé orar, Señor, no sé orar. Pídale, Padre, Señor, no sé orar. Ayúdeme, Señor, y deja que el Espíritu te ayude ahí en tus debilidades, porque no sabes orar. Yo aquí te estoy diciendo como algo en relación a cómo orar. Dios sabe. Lo único que tú tienes que hacer es buscar a Cristo Jesús. Cuando tú encuentras a Cristo Jesús, todas tus angustias, tus miedos, tus temores se van, hermano, hermanas, se van. Hermanitas, si ustedes tienen miedo seguir al Señor porque por su esposo, a lo mejor porque no está de acuerdo contigo, qué sé yo, o te da miedo porque ¿qué voy a hacer si no tengo comida para mis hijos? No se preocupen. Que Cristo vive, hermanas. Cristo vive. Él cuidará de ustedes. Ustedes sigan a Cristo con su corazón y deja que Cristo te diga qué tienes que hacer. Pero sobre todo es que le busques, que le añores. Y Él te va a quitar todos tus temores, los que sean. Y tú vas a ver los milagros, el poder de Dios, cómo cuida de ti y de tus hijos. Lucas 11:20, aquí está, miren lo que yo les decía, el Espíritu Santo son los ángeles. Aquí es donde dice, mas si por el dedo de Dios hecho yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros, por el dedo de Dios. Yo les leí otro versículo, que es lo mismo. El dedo de Dios son los ángeles. Lucas 13:28 dice, miren el contexto, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando vean a Abraham que vive, a Isaac que vive y a Jacob que vive y a todos los profetas en el reino de Dios y ustedes estén excluidos. Lucas 16:16. Fíjense bien, hermano. Este versículo la mayoría de la iglesia no lo entiende. La ley, los 10 mandamientos, los diezmos, las ofrendas, la ley y los profetas fueron hasta Juan. Fueron hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. No necesitamos esforzarnos para entrar en él. Ahora, ¿cómo se esforzaban ellos? Yo antes me esforzaba haciendo obras, precisamente cumpliendo, en el caso de ellos, la ley. Para entrar al reino de Dios es gratis. Nada más hay que creer que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, que Él murió por nosotros. Entonces tú le sigues, el Señor te abre el entendimiento y lo entiendes.
Entonces, ¿por qué la gente se aferra a seguir predicando diezmos y ofrendas como en el Antiguo Testamento? Porque no lo entienden. Porque no lo entienden. Todo es simbólico. Toda la ley, dice Pablo 5:14, Gálatas 5:14. Toda la ley quiere decir esto. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Síguelo. Ese es el los primeros 4 mandamientos. Vas a descansar en Él. Ese es el 4.º mandamiento. Y los otros, y ama a tu prójimo. Ya una vez que eres cristiano, porque Pablo le escribió a los Gálatas ya habían recibido el Espíritu Santo. Okay. Entonces, como ya tenían el Espíritu Santo, creían en el Mesías. Entonces les dice, toda la ley en esto solo se completa. Todo lo que está escrito en la ley, todo eso quiere decir, ama a tu prójimo. Cristo viene y dice, un mandamiento, no 2, un mandamiento les doy. Primero hay que creer en Cristo, predicando el Evangelio, pero ya una vez que crees en Cristo, ama a tu prójimo. Nada más es un mandamiento. Ama a tu prójimo. El Espíritu Santo nos va a decir, a través de su palabra, honra a nuestro Padre Dios. Glorifica a nuestro Padre Dios. ¿Cómo? Dando fruto. Amando. Y teniendo la confianza en Él. Lucas 17, 20 y 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, les respondió, dijo, el reino de Dios, fíjense bien, no vendrá con advertencia. Cristo no viene con advertencia, hermanos. Una cosa es el Espíritu Santo, los ángeles, y otra cosa es que venga Cristo mismo. Cristo mismo a nuestros corazones. El reino de Dios, les voy a decir como yo estaba aquí en este cuarto. Yo siempre he sido cristiano, siempre. Pero eventualmente el Señor me abrió el entendimiento para entender el Evangelio. Y me dijo, sígueme. Y yo duré años para seguirlo. ¿Por qué? Aunque yo entendí el Evangelio, pero yo no dejé de ser católico de la noche a la mañana. Yo quería dejar el pecado antes de seguir a Cristo, cosa que no es posible. Eventualmente le entrego mi vida para hacer lo que Él me dijera. Entonces el Señor me dice, ve a tal lugar. Fui a tal lugar. Fui a un retiro de 3 días. Ahí comienza mi caminar ya como discípulo del Señor. Entonces el Espíritu Santo me ayuda, pone en mí a que yo me devore la Biblia. Algo que nunca pude hacer. Yo sé que es la gracia de Dios. Y estando yo aquí caminando, meditando la palabra de Dios, de repente fue cuando sentí yo esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y me dio... Es un gozo que no se puede explicar, es una paz que no se puede explicar. Te quebranta. Señor, yo no sabía. Cada día que yo iba a misa, cada domingo, ahí cada domingo lo dicen, por lo menos todos los días, si uno va a misa todos los días, ahí lo dicen. La paz os dejo, mi paz os doy. Entonces en la misa católica se reza eso, es parte de la misa, y uno le da la mano al hermano, a la hermana, a los que están alrededor. Dios lo bendiga, la paz de Cristo esté en usted, hermano. Pero uno no lo entiende. La paz os dejo, mi paz que sobrepasa todo entendimiento os doy. No como la da el mundo, dice Cristo. No. No es como la paz del mundo, que tengas dinero, que tengas, que estés sano de tu cuerpo. No, esa es la paz del mundo. No. La paz mía es sobrenatural. Entonces yo puedo decir, estoy completo en Cristo. A mí me faltaba algo que yo no sabía que existía.
Y cuando yo tengo a Cristo y recibo esa paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces entendí por lo menos un fruto del Espíritu. Porque el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo. O sea, son varias virtudes, pero son sobrenaturales. Entonces él viene sin advertencia. Yo estaba estudiando la palabra de Dios cuando me llegó eso. Esa es la parábola de las 10 vírgenes. Debemos de estar despiertos. Tú vas, te congregas, te bautizas, estás estudiando la palabra de Dios y tú todavía traes temores, tú todavía te da miedo, traes angustias, a lo mejor traes depresión, a lo mejor sientes amor por el mundo, pero ya sigues a Cristo y tú quieres conocerle más, quieres ser salvo. Entonces tú aférrate, estudia, sigue estudiando la palabra de Dios, dedícale tu tiempo al Señor, pasa tiempo con Él, orando, haz lo que te diga el Señor, y de repente viene el Señor y te da, para empezar te va a dar dones, te da dones, dependiendo de lo que el Señor te quiera dar. Entre menos seas, más te da. Entre menos seas en este mundo, más te da. ¿Ok? No sabes hablar, tartamudeas, eres bien, ¿cuál es la palabra? Te da miedo hablar, eres muy introvertido o introvertida, o sea, te asustas de cualquier cosa, ¡bu! ¡Ay! O sea, tienes mucha necesidad, entonces eres pobre, literalmente. O sea, tú dices, estoy pelado, mira dónde vivo. Duermo en un petate, vivo en una casa de cartón, qué sé yo. Dios te va a dar más. Entonces, como dice Pablo, no quiero, hermanos, que tengan entendimiento en relación a los dones del Espíritu Santo. Entonces Dios te da, trabájalo. Entonces ya con el don que Dios te da, trabájalo. Y Dios, cada vez que te venga una angustia, porque vienen, un miedo, un temor, acuérdate siempre, tu mirada en Cristo Jesús. La gente va a hablar mal de ti, te van a tratar mal. No es la gente, hermanos, es Satanás, que les rechina los dientes, porque él no quiere que conozcas a Cristo. Entiende eso. Entonces ahí donde la gente te esté criticando, ay, ahora porque ya traes Biblia, se van a burlar de ti. Entiende eso. Bendícelos. En tu interior bendícelos. Perdónalos y bendícelos. Y cuando menos esperas, el Señor, ahí donde tú eres débil, se manifiesta el poder de Dios de una manera sobrenatural. Entonces lo vas a entender. Y lo vas a querer decir a la gente y no vas a poder, porque ¿cómo le explicas algo? Yo, por ejemplo, un día hice un video en relación a me secuestraron en un ovni, los extraterrestres. Es como una forma de decirlo. Digo, si yo te dijera esto, ¿me creerías? No, pues hasta que yo, ok, hazlo. Y entonces, o sea, eso es una metáfora, vamos, obviamente. Entonces la gente no te va a entender, no te va a creer. Pero tú puedes tener una paz que sobrepasa todo entendimiento. El Señor va a quitar de ti las cosas por las que estás sufriendo. Y son varias las que vienen en nuestras vidas. Pero ya una vez que das fruto, ya sabes cómo combatir. Entonces ya una vez que sabes cómo combatir, ya estás en el reino de los cielos, tus oraciones suben al cielo, eres conocido por Dios, ¿ok? Entonces el Señor sabe tus necesidades. Entonces ahí cuando te viene una cosa que para la gente del mundo es angustia, lo que antes te angustiaba, ahora te carcajeas.
mí no me da miedo, hermano, hermana, no me da miedo. Pero es por la obra del Espíritu de Dios. Acuérdense. Y hay que entender que no toda la gente lo tiene. Fíjense bien. Lucas 21, Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 en relación a la venida del Hijo del Hombre. Dice Cristo, no se dejen engañar. Ahí está hablando de doctrina. A los judíos era literalmente, van a venir los romanos y van a destruir Jerusalén y va a desaparecer la nación de Israel. ¿Okay? Esa es la metáfora, la analogía. Para la iglesia, ¿qué es? Lo que padecieron, lo que siguieron. Los judíos fueron perseguidos por predicar el evangelio. Los que más se interponían para predicar el evangelio eran los fariseos, eran los de la ley. Entonces, eso sigue todavía pasando. Todavía es así. Todavía son los fariseos. Los fariseos son los que dicen, ustedes adúlteros se van a ir al infierno, ustedes borrachos se van a ir al infierno, los homosexuales se van a ir al infierno. Y él no sabe, o ella no sabe. Lo más probable es que esa persona está pasando por el infierno, está sufriendo. Y si no está pasando, va a pasar, porque con la vara que midas serás medido. Entonces les va mal. ¿Por qué? Porque andan juzgando, criticando el pecado y ellos son pecadores. Esa es la hipocresía del ser humano. Pecadores, pues si tú también eres pecador, cálmate, pues que tú ya no pecas. Yo siempre, ¿qué? ¿Tú ya no pecas? Claro, hermano, pero Cristo lavó mis pecados. ¿Y los de él no? ¿O los de ella no? ¿Nomás lavó los tuyos y los de él no? No, pero se tiene que arrepentir, sí, pero no depende de ti. No depende de ti. Dios, a través de su benevolencia, tiene que ver con el conocimiento de la palabra y del Espíritu de Dios. Y esa persona va a ser convencida por Dios, no por nosotros. Entonces tú arrepiéntete para que no te venga una cosa peor de la que tú andas haciendo. Entonces fíjense bien, esos somos falsos profetas. Y por eso el amor de muchos se enfría, por las falsas doctrinas. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto fue literal para el pueblo judío, pero para nosotros es simbólico, hermanos, es simbólico. Y en la tierra, angustia de las gentes. ¿Okay? ¿Tú has tenido angustias? Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Ahora, esto es para todas las generaciones, no nomás es para una generación, es para todas las generaciones. Todos pasamos por esto. Ahora, como Satanás no lo entiende, él hace que esto pase también literalmente, porque no lo entiende. Pero esto pasa en nuestras vidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. La nube de ángeles, la nube de personas que durmieron en Cristo vienen al paraíso. Ahí es cuando Cristo le arrebata todo a Satanás eventualmente. Pero esto también es simbólico para nosotros, en esta vida ya. Fíjense bien, ¿por qué les digo que es para esta vida? Fíjense bien. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. O sea, nosotros seguimos a Cristo y debemos de doblar la cabeza. Debemos de bendecir al que nos maldice, debemos de... Entonces, pero cuando viene Cristo, ¿okay? Viene Cristo cuando viene aquí, ¿okay? A la gente que no lo sigue, Él viene enojado, Él viene con gran ira, pero no es contra nosotros. Y nosotros siempre seguimos a Cristo, la ira de Dios no es contra nosotros. Y aquí lo dice,
Cuando estas cosas comiencen a suceder, por ejemplo, se vino el coronavirus. ¿Okay? Yo les he dicho, viene el tsunami, eso viene una ola, pero no es la ola más grande. Viene la violencia mundialmente. Vienen los alborotos. ¿Es el fin del mundo? No sabemos, pero sabemos que en esta generación viene cosas tremendas. Va a morir mucha gente. ¿Cuánta? No sé. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos. O sea, ya levanten la cabeza. ¿Por qué? ¿Vamos a estar de pie cuando venga Cristo enojado? Podemos estar de pie si lo seguimos. Y levantad vuestra cabeza, dice el Señor, porque vuestra redención está cerca. Así como cuando Sadrach, Mesach y Abednego dijo, aunque muramos, de todos no vamos a adorar esto los dioses, tu Dios, no vamos a adorar la imagen. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos salieron con la cabeza en alto, porque Cristo, que estuvo con ellos, los redimió. Ahí fue su redención en ellos. También les dijo una parábola, ahí está la parábola, mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando vean que sucede estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Se fijan? No pasará esta generación. Vino Roma, destruyó Jerusalén, destruyó el templo. La ira de Dios no fue contra los predicadores. No fue contra ellos, hermanos. Dios los salvó. Fue contra los que pelearon contra Cristo. Eso pasó en esa generación. Pero es para cada generación simbólicamente, porque Dios usa a los judíos para enseñar a la iglesia. Fíjense bien. Lo que pasa, aquí les voy a dar un ejemplo de lo que en relación para entrar en el reino de Dios. En Hechos 14, del 8 al 22, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Eso somos nosotros cuando andamos en el mundo. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo, fue sanado. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres ha descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ellos adoraban dioses paganos. Aquí, fíjense bien, aquí está el testimonio de cuando Pablo fue golpeado. Cuando los oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas, se lanzaron entre la multitud dando voces. ¿Qué quiere decir se rasgaron sus ropas? Nosotros no debemos de aceptar. Yo antes, por ejemplo, cuando un hermano me mandaba, por ejemplo, algo, yo no contestaba porque había dos opciones de hacerle así o hacer así. Entonces yo no me sentía bien haciendo eso. De vez en cuando yo a veces hago algún comentario. Ahorita ya hay una opción de poner un corazón, ¿verdad? Para contestar al hermano o a la hermana, para que vean que yo leo lo que me escriben. Yo ahí tengo mi email. Si ustedes buscan en mi canal, ahí está. Yo tengo mi email, pues si alguien algún día me quiere contactar a una pregunta, aunque yo les digo, si es una pregunta en relación a tu vida familiar, pregúntale a Cristo. Y si Él te dice, pregúntale a Cristo. Lo más probable es de que la pregunta esté dentro de los estudios, pero tu primera opción es Cristo.
Señor, tengo esta situación, ¿qué hago? No yo, hermanos, no yo. Ahora yo no me voy a negar, de repente el Señor me pone a mí, contesta, haz esto. Yo hago lo que el Señor me dice. Entonces, en la iglesia se tiende mucho a idolatrar a las personas. Entonces nosotros debemos de cuidarnos. Yo como tengo entendimiento, yo sé que yo me tengo que cuidar de eso. Porque es bien, a la gente le gusta ser alabada. Entonces yo les digo, a veces si se puede, claro, ¿verdad? Ustedes deben de hacerle saber a uno cómo el Señor ya ha tocado sus vidas. Es bueno que participen haciéndome saber lo que Dios está haciendo en sus vidas, pero yo preferiría que sea en privado. De hecho, al final de este estudio voy a poner mi email para que lo tengan. Aunque lo tengo en el canal, aunque no toda la gente sabe buscar las cosas en el internet, digamos en YouTube. Entonces, lo voy a poner, mi email. Okay. Continuamos. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y granadas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Ellos se rasgaron su ropa, o sea, no aceptaron los halagos. Eso quiere decir. Y diciendo, varones, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres semejantes a ustedes, que les anunciamos que de estas vanidades se conviertan al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien, así como a mí me dejó el Señor andar en mis propios caminos por un periodo de tiempo, Él me dejó andar, porque Él le da de comer a los demonios también, hermanos. Es bíblico. Haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Esa es la verdadera prosperidad. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron unos judíos, aquí están los de la ley. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Fíjense, acababan de ver maravillas. ¿Okay? Un hombre fue sanado. ¿Y qué hicieron cuando vinieron los de la ley, los judíos de la ley? Vinieron unos judíos de Antioquía porque les dan celos, a los fariseos les da celos. De Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrearon a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándolo los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. De hecho, en el trayecto también fue cuando les predicó a los Gálatas. Después se lo menciona. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe, diciéndoles, fíjense bien, yo les quise dar el contexto. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Es necesario, así está escrito en el Antiguo Testamento, hermanos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero es en las tribulaciones, una vez que ya tienes conocimiento, es en las tribulaciones cuando Cristo se hace presente. Si tienes la confianza en Él, ¿cómo vas a tener la confianza en Él si no pasas tiempo con Él? Gálatas 5, 19, 24. Manifiestas son las obras de la carne. Esto es amar al mundo, que son
adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso yo les digo, tienes que dejar el mundo. No puedes. Sé honesto, dile, Señor Cristo, ayúdeme, Señor. Yo amo esto, Señor, ayúdeme, Señor. Y deja que Cristo obre en tu corazón. Él lo va a quitar, pero tú debes de anhelar seguirlo. Esa es tu opción. Entonces, si eso es lo que tú prefieres, el Señor no te va a decir que no. Entonces, ¿qué va a pasar? Mas el fruto del Espíritu, con esto, contrarresta las cosas de la carne. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo. Si tienes gozo en tu corazón, si tienes paz en tu corazón, no necesitas de estas cosas, de las cosas del mundo. Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Todos tenemos pasiones y deseos, pero siguiendo a Cristo se deshacen. Entonces debemos de mantenernos la mirada en Cristo Jesús. Si nos dormimos, o sea, si nos empezamos a ir al mundo, ¿okay? Cristo nos va a traer ahí. Pero si una y otra vez y otra vez y otra vez el Señor nos trae al camino y uno no quiere, entonces lo que ya habíamos hecho bien no nos va a tomar en cuenta el Señor. Entonces es necesario, como dice Pablo, hasta la muerte, hermanos. Poner la confianza en Cristo Jesús hasta la muerte. Y esto lo dice Pedro también, me gusta darles por lo menos dos. Primera de Pedro 4, del 12 al 16. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. A ustedes ya les pasaron cosas por las que han sufrido, ¿ok? Ya no tienen por qué sufrir. Sigan a Cristo y Cristo les va a quitar todo eso por lo que sufren. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con gran alegría. Si son vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida. El criticar a alguien de mala fe, eso es ser homicida, así como lo dijo Cristo. Antes era ojo por ojo, diente por diente, ahora no. Si tu enemigo te maldice, bendícelo. Si te pega en una mejilla, ponle la otra. Eso es ser homicida. Pero aún quitar la vida a alguien, pues obviamente eso no se tiene que explicar. O ladrón o malhechor por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y fíjense, yo voy a terminar con estos versículos. Este es el poder de Dios en nosotros, hermanos. Este es Pablo. Dice Pablo: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Si tú estás siguiendo este canal y estás aprendiendo las cosas que yo estoy compartiendo, tú estás siguiendo a Cristo, no a mí. Entonces tú estás entrando en el conocimiento de Dios, ¿ok? Y el Señor te ha dado dones. Probablemente ya los conoces, probablemente no lo sé, pero ya hay personas que han recibido dones. El Señor me lo ha dicho, me lo ha mostrado. Entonces aquí dice Pablo: conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Este es Pablo.
Él mismo fue arrebatado al tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Se fijan que aquí hay dos personas? Aquí hay dos personas. Y yo acabo de hacer un estudio en relación a esto, de que yo no conocía un versículo. Lo acabo de hacer. Y aquí el Señor me está dando el entendimiento. Somos dos personas. Está el que fue al paraíso, el que sigue a Cristo, y está el hombre carnal. Uno es carnal y el otro es espiritual. Me lo acaba de dar el Señor ahorita. Ya entendí el versículo ese que yo le pedí al Señor que me lo... Bueno, Él quiso que fuera aquí, delante de ustedes. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que él mide u oye de mí. Y fíjense bien, y para que las grandezas de las revelaciones no me exalte desmedidamente, o sea, para no serse orgulloso, me fue dado un aguijón en la carne, en mi carne. ¿Qué es el aguijón en la carne? Es el pecado. Pablo estaba pecando. Me fue dado un aguijón en mi carne. Pablo no quería pecar. Le fue dado. No, hay gente que dice, no, es que Pablo estaba enfermo de la vista. No. Pablo había un pecado con el que no podía. Me fue dado un aguijón, porque eso está en el Antiguo Testamento, el aguijón en la carne es el pecado. Es más, Pablo mismo lo dice. Un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces le he rogado al Señor que lo quite de mí. Señor, quita de mí esto, Señor. Yo no quiero hacer esto, Señor. ¿Y qué le contestó el Señor? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué el Señor hizo esto con Pablo? Para enseñarnos, hermanos. Para enseñarnos. Bien, el Señor pudo habérselo quitado sin que a Pablo se lo pidiera. Pero Él quiso que a través de Pablo darnos a entender a nosotros cómo es. Te basta mirar. Por ejemplo, tú tienes un problema de no puedes dejar, lo más típico ahorita es la pornografía. Y tú le dices al Señor, es un ejemplo, Dani, yo no estoy acusando aquí a nadie, es un ejemplo. Y le dices al Señor, Señor, quíteme esto de mí, Señor. Pero ¿qué dice el Señor? Te basta mi gracia. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces reconoce que no puedes. ¿Y qué vas a hacer? Lo que Cristo dijo, te vas a gozar. ¿Cómo te vas a gozar porque eres esclavo de la pornografía? No, te vas a gozar porque estás siendo atacado por Satanás. Señor, estoy siendo atacado, le doy gracias, Padre mío, porque es por amor a usted. Y tú te gozas. Y tú dejas que Dios sobre en ti. Entonces viene Cristo y arrebata. Y de repente, tú simplemente, si lo hacías en el teléfono, en la computadora, viene el Señor y tú ya vas a venir y querer hacer. Es un ejemplo. Y el Espíritu de Dios te dice, no. O sea, ya te lo quitó. Te lo quitó. Porque el poder de Dios se manifiesta en nuestras debilidades, ahí donde no podemos, hermano, para no gloriarnos. Entonces, ¿qué dice Pablo? Por tanto, de buena gana, así está. Si ustedes van y lean el Mateo 5, están
las bienaventuranzas, bienaventurados cuando por mi causa sean perseguidos, dice Cristo, gócense, gócense. Debemos de gozarnos cuando somos perseguidos y sabemos quiénes son los que nos persiguen. Gócense, porque están siendo perseguidos por causa de mí. Yo lo permito, dice Cristo, yo lo permito por un tiempo, pero no los voy a abandonar, no los voy a dejar. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces viene Cristo, el poder de Cristo se manifiesta, te quita eso contra lo que no podías. Entonces le das gracias porque ya te lo quitó. Te das gracias porque sabes que Dios te conoce personalmente y has conocido al Señor personalmente. Eso es conocer a Cristo. Y fíjense, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Híjole, que ya se te acabó tu dinero para comprarle comida a tus hijos. Gózate, gózate, porque te está persiguiendo. Gózate y deja que Dios sobre cuando eres débil. En persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Otra vez, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces está cerca el poder de Dios. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, mi Señor, porque soy perseguido por amor a su nombre, Señor. Gracias, mi Padre Santo. Siempre busquen el rostro de Cristo, siempre, todos los días, todos los días. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Padre Santo, Señor. Todos los días, hermanos. No dejen enfriar el espíritu. Que la paz de Cristo esté con todos ustedes, mis hermanos.